En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los asesinos en serie más populares de la cultura pop actual, Jeffrey Lionel Dahmer, un asesino en serie que mataba, comía y torturaba a sus víctimas, condenado a varias cadenas perpetuas. Hoy veremos cómo fue la vida del llamado caníbal de Milwaukee y su terrible final. ¿Quién fue Jeffrey Dahmer? Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el monstruo de Milwaukee o el caníbal, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense cuya historia ha sido recogida en películas, libros y hasta obras de teatro debido a la forma en que cometía sus crímenes. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce, una instructora de máquinas, y de Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por sus padres cuando era un bebé. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de que una doble operación de hernia poco antes de su cuarto cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que Dahmer tenía signos tempranos de abandono debido a la ausencia de su padre y a la enfermedad de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta quedó embarazada de su segundo hijo. En octubre de 1966, la familia se mudó a Ohio. Cuando Joyce dio luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, al que le puso David. Ese mismo año, Lionel se licenció y empezó a trabajar como químico en Akron. Desde una temprana edad, Dahmer manifestó un interés inusual por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los 4 años, vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó de nuevo, la tercera vez en 2 años y el sexto de los Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno en medio del bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes y esqueletos de animales pequeños como ardillas. Algunos de estos restos se conservaron en frascos y se guardaron en la cabaña. 2 años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó esta técnica de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. En una ocasión, en 1975,
Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar un cuerpo en el árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. El mismo año en el que Lionel enseñó a su hijo a conservar huesos de animales, Joyce empezó a aumentar su consumo diario de laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto con su marido y sus hijos. Ya en el instituto, cuando llegó la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. Pese a que tuvo una pequeña relación, nunca se lo contó a sus padres, pero empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos que se fueron entrelazando con la disección. Cuando tenía 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer un uso macabro de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar al hombre. Sin embargo, ese día no pasó por allí. Dahmer admitió más tarde que ese fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Entre sus compañeros, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase, que a menudo organizaba bromas. Estas bromas llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y tiendas locales. En muchas ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. En 1977, las calificaciones de Dahmer disminuyeron y en 1978 por fin se graduó en el instituto. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio recogió a un autoestopista de 19 años llamado Steve Mark. Atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, que había hecho autostop con el objetivo de llegar a un concierto de rock, aceptó acompañar a Dahmer a su casa. Según Dahmer, la visión de Hicks, con el pecho desnudo, de pie, al lado de la carretera, despertó sus sentimientos sexuales. Aunque Hicks empezó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse. Y yo no quería que se fuera, por lo que le golpeó con una mancuerna de 5 kilos. Más tarde, declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás, mientras estaba sentado en una silla. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego, despojó la ropa del cuerpo de Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse sobre el cadáver. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra. Siguió bebiendo en exceso y 2 semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público.
se le impuso una multa de $60 y una condena de 10 días de cárcel. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol. En diciembre de 1981, él y la madrastra de Dahmer lo enviaron a vivir con su abuela, el único miembro de su familia a quien mostraba algún tipo de afecto. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa. La acompañaba a la iglesia, realizaba tareas domésticas, buscaba trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee y mantuvo ese trabajo durante 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció en paro durante más de 2 años, durante los cuales vivió del dinero que le daba su abuela. En 1985, Dahmer fue contratado en una fábrica de chocolate. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, se produjo un incidente con otro hombre. Mientras estaba sentado leyendo en la biblioteca pública, el desconocido le lanzó a Dahmer una nota en la que le ofrecía realizar una felación. El incidente despertó en su mente la fantasía de control y dominio que había desarrollado en su adolescencia y comenzó a frecuentar bares, baños y librerías gays de Milwaukee. También robó un maniquí masculino en una tienda que utilizó para su estimulación sexual, hasta que su abuela descubrió el objeto y le exigió que se deshiciera de él. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, que aún residía con su abuela, se encontró un hombre de 25 años, Steven Tuomi, en un bar y lo convenció que fuera con él a un hotel de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tommy tumbado bajo él en la cama, con el pecho aplastado y con moratones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy amaratonados. Posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tuomi y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver de Tuomi, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos a continuación. Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Todo el proceso llevó a Dahmer aproximadamente 2 horas para posteriormente deshacerse de todos, excepto la cabeza. Durante las 2 semanas siguientes al asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de Soilex, un detergente industrial y lejía, en un esfuerzo por conservar el cráneo, que luego utilizó como estímulo para la masturbación. Finalmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer pidió que se mudara, en gran medida por su forma de beber y su costumbre de llevar a hombres jóvenes a casa a altas horas de la noche. Los malos olores que ocasionalmente emanaban del sótano y también del garaje. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en el 808
en la calle 24 Norte, donde se trasladó el 25 de septiembre. 2 días después, fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. El 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado, aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo. 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Según Dahmer, no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre, empezó a hablar con él y lo atrajo hasta la casa de su abuela, donde ambos practicaron sexo antes de drogar y estrangular a la víctima. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela, donde lo decapitó antes de intentar desollarlo. Despojó la carne del cuerpo y pulverizó de nuevo los huesos, que tiró a la basura. Según Dahmer, Seals le resultaba excepcionalmente atractivo y fue la primera víctima de la que conservó permanentemente alguna parte de su cuerpo. Los guardó en una caja de madera que luego colocó en su casillero de trabajo. El 23 de mayo de 1989, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en un centro penitenciario. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North Street. Otras 3 fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el hotel de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo accidental para él, por lo que le llamaba la atención era la forma de cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeado hasta la muerte. Con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, le practicó agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico y más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente sumiso e irreversible. Esto resultó fatal. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. También se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras, martillos, así como fotos detallando el proceso de la desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpios con cloro.
un cuero cabelludo disecado y un tambor lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Detenido, Dahmer renunció a tener un abogado durante su interrogatorio y confesó cada uno de sus macabros crímenes. Tiene sentido que haga todo lo posible para ponerle fin, declaró esa vez a las autoridades. Pero ¿por qué asesinaba a Jeffrey Dahmer? Cuando compareció ante los detectives que recogieron su caso, el monstruo de Milwaukee dijo que mataba porque era arrastrado por un deseo. Era un deseo incesante e interminable de estar con alguien a cualquier costo. Alguien guapo, realmente guapo. Dahmer fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizopático de la personalidad y un trastorno psicopático, pero en su juicio se encontró que estaba legalmente cuerdo. Fue declarado culpable de 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a un 16º periodo de cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución de Columbia en Portage, Wisconsin. Esto ocurrió en la mañana, cuando los dos sujetos, junto a Jess Anderson, salieron de la celda y durante 20 minutos se quedaron sin supervisión en las duchas del gimnasio de la prisión. Dahmer fue descubierto en el suelo de los baños del gimnasio, con heridas extremas en la cabeza. Tenía severos golpes en la cabeza y la cara, incluso con una barra de metal de 51 centímetros. Dahmer fue hallado con vida, pero 1 hora después de llegar al hospital fue declarado muerto. Anderson también había sido golpeado en el mismo instrumento y murió 2 días después a causa de sus heridas. Las personas que conocieron a Jeffrey Dahmer en la escuela lo catalogaron como un niño normal, algo tímido y reservado, pero que tenía momentos de bromas y diversión. No se registraron abusos sexuales o físicos en su hogar. Tampoco era pésimo en sus notas. Cursaba sus estudios como cualquier otro estudiante. Y es que al fin y al cabo, Dahmer, al igual que la mayoría de asesinos en serie, presentan una personalidad normal, en la cual pasan completamente desapercibidos y buscan no llamar la atención. En los 80, en plena explosión del SIDA, Dahmer usaba el pretexto perfecto. Homosexuales que desaparecían sin razón aparente no eran buscados por la policía, y precisamente en ese punto es en el que la historia se torna completamente oscura. Personas que aparentemente no importaban a nadie, excepto a sus familias, las cuales con gran decepción, cuando acudían a la policía, no obtenían ninguna respuesta, estando todas las víctimas en la misma casa de su asesino.